Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Nació en Cincinnati el 18 de julio de 1922 en Estados Unidos. Fue un historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. En 1949, Kuhn obtuvo el grado de doctor en física por la Universidad de Harvard. De 1948 a 1956 tuvo a su cargo el curso de la Historia de la Ciencia en Harvard. De 1964 a 1979, Kuhn dio clases en la Universidad de California, específicamente en Berkeley. En 1991, llegó a ser profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Kuhn fue influenciado por el pensamiento de historiadores como Alexander Kluge y filósofos como William Barr Orman Q. Kuhn consideró que el estudio histórico era necesario para lograr el entendimiento del desarrollo de las teorías científicas y para conocer por qué en ciertos momentos unas teorías han sido aceptadas antes que otras. Obtuvo su doctorado en física por su tesis La energía de cohesión de los metales monovalentes como función de su cuántica atómica. Pero su ocupación en la física no fue completa. Se le asignó un proyecto cuyo objetivo era introducir el estudio de la física y la biología en la educación de todo universitario. Posteriormente, la preparación de las clases lo pusieron frente al que sería el gran tema de sus posteriores investigaciones: el carácter contextual paradigmático de la ciencia, ingresando por completo en la historia y la filosofía de la ciencia. Entre 1953 y 1962, Estados Unidos tuvo conflictos con la URSS, la llamada Guerra Fría, y fue entonces donde estuvo en contacto directo con la idea de la revolución, así como con la influencia de los aspectos sociales en el desarrollo de la ciencia. Uno de los eventos que marcó el pensamiento de Kuhn fue en 1947, cuando le pidieron que interrumpiera el proyecto de física que se encontraba realizando en ese momento para preparar una serie de conferencias sobre los orígenes de la mecánica del siglo XVII. Y ya en 1962, Kuhn publicó La estructura de las revoluciones científicas, el libro en el cual expuso la evolución de las ciencias naturales, que para Kuhn las ciencias no progresan, sino que siguen siendo un proceso uniforme de un hipotético método científico. En su obra La estructura de las revoluciones científicas supusieron un gran cambio en el debate filosófico del momento, pues el modelo formalista que imperaba fue desafiado por un enfoque historicista de Kuhn. Según él, la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases. La primera, establecimiento de un paradigma. La segunda, ciencia normal. La tercera, anomalías. La cuarta, crisis. La quinta, revolución científica, en la cual se verifican dos fases de desarrollo científico. En la primera hay un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes llamados paradigmas. ¿Pero qué es un paradigma? Es un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo, cosmovisión, en torno a una teoría prevaleciente en determinado periodo histórico. Y la segunda es donde se buscan nuevas teorías y herramientas de investigación, que conforme las anteriores dejan de ser eficaces. Si se demuestra que una teoría es superior a las existentes, entonces es aceptada y se produce una revolución científica. Kuhn, como todo científico, también se enfrentó a problemas los cuales llamó anomalías. Una anomalía es un problema cuya solución satisfactoria no es posible en el contexto de la ciencia normal, del paradigma. Son fenómenos nuevos, inesperados.
También pueden ser interpretados como contraejemplos o, como diría Popper, la falsación de teorías científicas, ya que no encuentran una respuesta satisfactoria y obligan a postergar, a veces indefinidamente, su solución. Y la presencia de las anomalías detonarán el periodo de crisis. La crisis es un proceso y debido a que una vez que el descubrimiento es asimilado, los científicos están en condiciones de explicar una gama más amplia de fenómenos naturales o explicar con mayor precisión algunos de los ya conocidos, descartando, para lograr su objetivo, creencias y procedimientos aceptados con anterioridad. Las crisis debilitan los estereotipos y proporcionan los datos adicionales necesarios para un cambio de paradigma fundamental. La transición consiguiente a un nuevo paradigma es lo que Kuhn llamó revolución científica. La revolución científica se da cuando un paradigma antiguo es reemplazado completamente o en parte por otro nuevo, es decir, cuando un paradigma existente deja de funcionar de forma adecuada, o cuando los paradigmas entran en debate sobre su elección. Para Kuhn, su función necesaria es circular y sostiene que sea cual fuere su fuerza. Las razones por las cuales una nueva teoría científica debe existir. El rechazo de un paradigma más antiguo es para no caer en el mal funcionamiento que puede conducir a la crisis a una previa revolución. Pero sucederá que una parte se aferre al estado de cosas antes existentes y defiendan el modelo objeto de cuestionamiento, pues una revolución científica rechaza un paradigma y acepta otro. Como Kuhn dice, los cambios de paradigmas hacen que los científicos vean el mundo de investigación que les es propio de manera diferente. He aquí un establecimiento del paradigma, el cual es la órbita de los planetas. Originalmente se creía que los planetas tenían una órbita circular. En la ciencia normal, los modelos como el de Ptolomeo se basan en órbitas circulares. La crisis fue, las fórmulas de Ptolomeo resultan muy complicadas y no corresponden a las observaciones. La revolución científica es, muchas ideas nuevas empiezan a florecer, entre ellas la de Johannes Kepler, que estipula que los planetas siguen una órbita elíptica y no circular. En un nuevo establecimiento de un paradigma, Isaac Newton demostró con la ayuda de una nueva matemática y las leyes del movimiento que Kepler tenía razón, que la Tierra giraba en una órbita elíptica y no circular. La obra de Thomas Kuhn marcó una nueva etapa en la historia de la ciencia y la filosofía, influyendo en el interés de los hombres estudiosos de las distintas disciplinas basadas en la ciencia, ya que son el resultado de un proceso sucesivo y en constante evolución, dentro de la cual se ubican fenómenos a los que este filósofo denominó como paradigmas, y creando nuevos conceptos como comunidad científica, anomalía, crisis y revolución científica, debido a que la ciencia ha ido creando nuevos elementos útiles para las investigaciones científicas del presente y siendo asimismo un proceso evolutivo para descubrir lo que ella nos depara. Será solo cuestión de esperar el transcurrir del tiempo.